Creo que cada uno de nosotros está escribiendo una historia. Y esa historia la escribió Daniel. Daniel escribió una historia extraordinaria porque fue un hombre íntegro que decidió hacer lo que tenía que hacer. De hecho, en el capítulo 6, ahí se habla de la posición de Daniel bajo Darío, rey de Media, complot para destruir a Daniel. La oración de Daniel, qué sucedió en el foso de los leones, la liberación y prosperidad de Daniel y el decreto de Darío. Todo lo que le sucede a Daniel, que era un hombre íntegro, definido, que dijo, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, pase lo que pase en mi vida. Así que, amigos, sin más, hoy tenemos la presentación de la Biblia, la palabra de Dios, la Biblia eficaz, la Biblia que nos habla, nos transforma, nos cambia, porque aquí nos habla Dios. Amigos, vemos la presentación y luego arrancamos con la introducción en voz de nuestro querido amigo Agner, que hoy siempre nos dice... Gracias a Dios, hoy es lunes. Te agarré en curva, ¿verdad? Yo sé. Con la lágrima. Así es. Bueno, amigos, vamos a ver la presentación y arrancamos. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Daniel capítulo 6, verso 1 inicia así. Darío tomó la decisión de constituir sobre su reino 120 sátrapas que se encargaran del gobierno. Sobre ellos puso a 3 gobernadores a quienes los sátrapas debían rendir cuentas para que los intereses del rey no se vieran afectados. Uno de los 3 gobernadores era Daniel, aunque Daniel estaba por encima de los sátrapas y los gobernadores porque en él radicaba un espíritu superior. Incluso el rey pensaba ponerlo a cargo de todo el reino. Versículo 4 nos dice, por eso los gobernadores y los sátrapas buscaban la ocasión de acusar a Daniel en lo que tuviera relación con el reino, pero no podían hallarla, ni tampoco acusarlo de ninguna falta, porque él era confiable y no tenía ningún vicio ni cometía ninguna falta. Finalmente dijeron, nunca vamos a hallar la ocasión de acusar a este Daniel a menos que la busquemos en algo que tenga que ver con la ley de su Dios. Dicho esto, los gobernadores y los sátrapas se presentaron juntos ante el rey y le dijeron, que viva para siempre su majestad el rey Darío. Todos los gobernadores, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes del reino han acordado por unanimidad pedir a su majestad que promulgue un edicto real y que lo confirme, ordenando que cualquiera que en los 30 días siguientes demande el favor de cualquier dios o persona que no sea su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Tengas bien su majestad confirmar este edicto y firmarlo para que conforme a la ley de Media y de Persia no pueda ser revocado. El rey firmó el edicto y la prohibición, y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa, abrió las ventanas de su alcoba que daban hacia Jerusalén y 3 veces al día se arrodillaba y oraba a su Dios, dándole gracias como acostumbraban hacerlo. Pero aquellos hombres se juntaron y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Así que fueron ante el rey y haciendo referencia al edicto real dijeron, ¿no es verdad que su majestad ha confirmado un edicto, el cual ordena que cualquiera que en los 30 días siguientes pida el favor de cualquier dios o persona sea echado en el foso de los leones? A menos, claro, que pida el favor de su majestad. El rey respondió, en efecto, y conforme a la ley de Media y de Persia, ese edicto no puede ser revocado. Al instante, ellos respondieron al rey, pues Daniel, que es uno de los cautivos de Judá, no respeta a su majestad ni acata el edicto que su majestad ha confirmado. Al contrario, 3 veces al día pide el favor de su Dios. Cuando el rey oyó esto, se puso muy apesadumbrado y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol hizo todo lo posible por ponerlo a salvo, pero aquellos hombres lo rodearon y le dijeron, su majestad seguramente sabe que, según la ley de Media y de Persia, ningún edicto o decreto confirmado por el rey puede ser abrogado. El rey dio entonces la orden de que llevaran a Daniel al foso de los leones y lo arrojaran allí. Sin embargo, le dijo a Daniel, el Dios a quien tú sirves sin cesar habrá de librarte.
Enseguida trajeron una piedra y la pusieron sobre la entrada del foso, y el rey la selló con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que la orden acerca de Daniel no fuera alterada. Después de eso, el rey se fue a su palacio y se acostó sin comer nada. Tampoco permitió que tocaran para él instrumentos de música y hasta el sueño se le fue. Muy de mañana, el rey se levantó y lo primero que hizo fue dirigirse al foso de los leones. Cuando estuvo cerca del foso, con voz triste pero fuerte, llamó a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente a quien tú sirves sin cesar, dime, ¿pudo tu Dios librarte de los leones? Daniel le respondió: que viva su majestad para siempre. Mi Dios envió a su ángel para que cerrara las fauces de los leones y no me hicieran daño. Y es que delante de Dios soy inocente y aún delante de su majestad, pues no he cometido ningún mal. Al escucharlo, el rey se alegró mucho y mandó que sacaran del foso de Daniel. Y cuando lo sacaron, salió ileso porque había confiado en su Dios. Entonces el rey mandó a traer a los que habían acusado a Daniel y que los arrojaran al foso de los leones junto con sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones ya se habían lanzado sobre ellos y les habían despedazado todos los huesos. Después, el rey Darío escribió lo siguiente para todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en el país: que la paz les sea multiplicada. Con este decreto ordeno que en toda la extensión de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente. Él permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido. Su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él es quien ha salvado a Daniel de las fauces de los leones. Y Daniel fue prosperado durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Impresionante historia, queridos amigos, en todas las formas posibles, pero déjenme destacar algo que resaltó en la lectura del día de hoy que necesitamos darle como fundamento a toda la historia de Daniel. Fíjense que hay una parte en donde dice: por eso los gobernadores y los sátrapas, porque esto era todo un intento que los que querían, o la conjura que tenían para destruir a Daniel. Pero hay una parte que me encanta porque dice así, dice: no podían hallarle ni tampoco acusarlo de ninguna falta porque él era confiable y no tenía ningún vicio ni cometía ninguna falta. Él tenía 3 características que eran posiblemente las razones por las cuales Dios le daba ese favor extraordinario a su vida. Fíjense que él era confiable, era un hombre que había decidido ser íntegro, no tenía vicios y no había falta en él. Era un hombre, considero yo, justo. ¿Y saben qué? Esa es la parte que nos corresponde a nosotros hacer. Y lo que más me gusta aquí es que cuando yo veo la vida de Daniel, que me inspira tanto, es un hombre que Dios puede decir es confiable. Dios no tiene íntimos. Charles Stanley me enseñó una frase a mí. Él era mi amigo, él no lo sabía, pero era mi amigo y mi maestro. Lo escuché durante más de 15 años, todos los días miércoles. Yo lo escuché y lo escuché y lo escuché. Pero él decía una frase tan linda que decía así. Dice: obedécele a Dios y déjale a él las consecuencias, porque Dios no tiene gente íntima. No, perdón, Dios no tiene gente preferida. Dios no tiene favoritos, Él tiene gente íntima. Su comunión está con los que íntimamente lo buscan. Y eso a mí me marcó por siempre. ¿Por qué? Porque a veces uno dice: yo soy favorito de Dios. No, nosotros no podemos ser favoritos, podemos ser íntimos. Si tú cada mañana te tomas de la mano del Señor y dices: Señor, yo quiero caminar hoy contigo. Señor, no quiero salir de mi casa sin buscarte a ti. Te necesito desesperadamente. Aquí te quiero, te anhelo, te amo. Y Dios te ve que tú haces unos 10 minutitos, buscas su palabra, lees la palabra, entonces tú empiezas a construir un carácter y te vuelves confiable. Una persona donde Dios dice: ¿sabes qué? Yo te puedo depositar a ti recursos, fama, fortuna, lugares, puestos. Él era confiable. Daniel era confiable, amigo, pero no tenía vicios. Era una decisión de carácter y no cometía faltas, trataba de actuar íntegramente. Y eso creo que desató una bendición, porque cuando vino todo esta trama que querían contra él, este complot que otra versión dice complot, me encanta, porque estos gobernadores querían encontrar fallas en él. Y ahí es donde yo te vengo a lanzar ese reto, y me lo lanzo a mí mismo y se lo lanzo a mis amigos. ¿Estamos nosotros dispuestos a ser ese tipo de personas que pueden cerrar fauces de leones, que pueden decir: ¿sabes qué? Me pueden meter a un lugar donde hay humo, donde hay fuego, pero a mí no me va a pasar nada, y aún si me pasara, yo no me rindo ante mi Dios? Ese es el tipo de personas que yo creo que Dios está buscando, mi querida Evelyn. Sí, y lo que usted dice es lindo, porque Daniel no fue íntegro en ese momento, no fue confiable en ese momento, o sea, tenía una historia. Estaba escuchando que para estas alturas tenía como 85 años, ¿verdad? Muchas veces nos lo ponen
ponen como un jovencito en el foso de los leones, pero ya era un hombre adulto, había tenido un recorrido grande, lo habían llevado como un joven deportado a Babilonia, había estado ya en el gobierno de Nabucodonosor y seguía ahora en el de Darío, y iba a estar después en el de Ciro. O sea, realmente es un hombre que... Y los historiadores dicen que eso era bien difícil, porque cuando hay cambio de gobierno, pues se volan a todas las cabezas, ¿verdad? Eso es lo normal. No me digas. Sí, por si no Siempre, lo sabía. siempre ha sido así. Sí, por si no sabía. siempre ha sido así. La historia se cuenta a sí misma, y él como pues tenía una posición alta en el gobierno, se había probado. Imagínense, es como decir que fueron a buscar en todos los periódicos a ver si había algún chismecito, fueron a buscar ahí en esas columnas que salen a veces donde hay chismes, y no encontraron nada. Impresionante. O sea, él había mantenido un testimonio recto, y me gusta mucho cuando dice que él fue a hacer lo que siempre hacía, a orar. No fue a orar porque se enteró que había un edicto y ahora qué iba a hacer, sino que él hizo lo que siempre hacía, se mantuvo en su conducta, y sabían que la única manera de encontrarle trampa era si encontraban algo que tuviera que ver con su convicción y su creencia en Dios. Y eso es mucho. Y sabe una cosa, Evelyn, y pensando, amigos, escuchando esto que menciona Evelyn, la consecuencia también para las personas que levantan falso testimonio. Puede ser que entre nuestros oyentes haya alguien que pueda ser también confrontado con ese tema, levantar falso testimonio, porque la consecuencia no fue solamente para él, sino también, o para ellos, fue también para su familia. El verso 24 dice, el rey mandó a traer a los que habían acusado a Daniel y que los arrojaran al foso de los leones junto con sus hijos y con sus mujeres. Y cuando ni siquiera habían llegado al fondo, dice, cuando ya habían sido devorados. Puede ser que lo que estemos haciendo, esa calumnia o ese mal informe o falso informe, trae también consecuencias para los seres que yo más amo. Y por otro lado, también veo al rey, que a pesar de que se ve confrontado y de alguna manera retado, creo yo, por la actitud de Daniel, y que levanta un edicto, hay una frase que a mí me dejó pensando. Dice, con este decreto ordeno que en toda la extensión de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel. Es decir, estoy viendo el gran milagro, estoy viendo lo poderoso, y mando a todos los demás a que sigan al Dios de Daniel. No me convenzo que es la opción que a mí me conviene. Y puede ser que muchas veces podamos tomar esa referencia y decir, mijos, ustedes pórtense como, ¿verdad?, como tal persona o como su tío. Pero nosotros tenemos que asumir ese reto como mi Dios, como ese Dios al cual yo sirvo, como ese Dios que yo me siento esperanzado. Y por otro lado, ustedes, me quedé pensando en la figura que hay también entre lo que pasó a Daniel con lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el sentido que es acusado falsamente, es mandado a matar, y se quiere contener con una piedra en una tumba. Sin embargo, como aquí se menciona que una piedra en el foso de los leones, sin embargo, resucita, ¿verdad? Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, Guillermo. Así es, ¿no? Yo, siguiendo esa línea de comentario que tú hiciste, Daniel, y nuestros queridos amigos, yo no quiero dejar pasar por alto ese distractor tremendo que iba a llegar en la vida de Daniel, que era básicamente a través del temor. Porque lo que querían, de alguna manera, todos los sátrapas y los gobernadores, era distraer la fe de Daniel en función de infundirle temor. Y creo que eso es más que obvio, pero yo me quiero colgar un poquito, Daniel, de lo que tú comentaste con relación al levantar falsos, y eso es básicamente lo que en su momento pudo haber sido un distractor para Darío, el que lo distrajeron a él de su propósito, que era exaltar y hacer grande el reino, porque era un interés creado, generado por su entorno más cercano, en donde con una intención no necesariamente en función del reino, sino que en función de su comodidad, llegaron y le cambiaron el norte. Le cambiaron el norte. Y entonces ahí es donde pasa toda la historia. Pero lo interesante, lo último que tú dijiste, me parece algo muy inspirador, y es que Darío estaba convencido. Darío había sido de alguna manera motivado a pensar y a creer que el Dios de Daniel era el verdadero y único Dios. No lo podía decir de otra manera, pero lo dijo. Lo dijo a su estilo, y eso inspiró mucho más. ¿Qué quiere decir esto? De que si nos mantenemos en nuestra línea y no nos distraemos de nuestro punto a donde vamos, que es adorar al Señor, muy seguramente podemos inspirar y evangelizar mucho más
de que si agarramos a biblazos a la gente. Totalmente. Ahora sí, y me encanta lo que están diciendo mis amigos y sumado a todo esto, el tema del día de hoy es evitar esos distractores. Yo creo que es parte de lo que estamos entendiendo hoy, pero Evelyn dijo algo que me llamó la atención, porque la historia de Daniel es la de un hombre de carrera política, ¿verdad? Es un hombre que hace carrera política como debe de ser. Y dicho sea de paso, nosotros en Guatemala ahorita estamos en un proceso electoral próximamente y estamos tal vez desde ya, a pesar de que ha sido un tiempo mucho más corto, desde ya estamos de repente cansados ya, el tráfico que generan los candidatos saludando en la calle, y en fin, no hacen tantas cosas que hacen, tanta bulla que están haciendo. Sin embargo, yo creo que hay mucha gente en la cosa pública que está haciendo cosas de manera correcta. Yo conozco mucha gente que está haciendo lo que tiene que hacer. Hay gente que me dice a mí, mira, Tulio, ¿y usted qué piensa? ¿Por quién va a votar? ¿Qué va a hacer? Yo les digo, ¿esto es por vista o es por fe? Nosotros tenemos que votar por entendiendo, con convicción. Entendemos que tiene que ser igual que esta campaña que se ha hecho durante varios años, o cada 4 años, que se llama Yo Soy Samuel, yo oro, yo escucho y yo elijo. Yo no elijo por lo que veo, yo elijo por lo que siento que Dios pone en mi corazón. Y eso es muy importante, querido amigo, en este tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que se puede hacer la cosa correcta. Entonces gente me pregunta, mira, ¿y qué pensás? Es que la política es sucia y la política... Le digo, miren, la política es la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente los estados. O sea, la política es una ciencia, es el arte de gobernar. La política no es sucia. El problema es que eventualmente nosotros vemos que hay gente que se involucra en la política precisamente para beneficios personales, pero el arte de gobernar es importante y hay gente correcta y notable que puede hacer gobierno. Y los que están llamados a eso, repito, los que están llamados a eso deben de hacerlo correctamente, íntegramente. Y nosotros, los que estamos, el resto de los mortales, que nos toca elegir, pedirle a Dios, decirle, Señor, ¿por quién quieres tú que nosotros votemos, inclinemos nuestro voto? Es un poder que el gobierno tiene. A mí me encantaría pensar en que nuestros políticos deben de ser contratados por nosotros para gobernarnos, ¿verdad? O sea, ellos deben de ser contratados por nosotros. Y yo sé que posiblemente no es el tema central, pero sí es el tema de Daniel. Es el tema de Daniel porque él ese tipo de persona era. Y el tema de hoy es viva sin distractores. Querido amigo, hoy tenemos que tener esa claridad en lo que estamos haciendo y esa integridad en actuar como actuó Daniel, mis queridos amigos. Así que pensemos bien en la vida de Daniel. Creo que debemos de inspirarnos en la vida de Daniel y decir, Señor, yo quiero ser confiable. Yo quiero ser una persona confiable para ti. Una persona en que tú puedas poner lo que tú quieras, porque yo primero te voy a dar la gloria y la honra a ti, que es lo más importante. Así que, amigo, es, amigo. Y fíjate que en esa misma línea, creo que la historia de Daniel es una historia de lealtad. Total y absoluta. Pero si usted quiere escuchar, leer y meterse en otra historia de lealtad, lo invito de una manera muy especial y particular a que hoy lea lo que continúa en el Bible Challenge. Hoy vamos a tocar el libro de Ruth en sus 4 capítulos únicos y ahí usted va a conocer a 3 personajes: a Noemí, a Ruth y a vos. No vos, el que me está escuchando, sino que vos. Es un personaje de este libro particular y realmente es una historia de lealtad, donde usted va a escuchar frases como: a donde tú quieras, a donde tú vayas, yo iré y tu Dios será mi Dios. Ahí la va a escuchar. Vaya con Dios. Estamos en ese segundo segmento y es Viva sin distracciones. ¿Sabes qué? En esta temporada de Decisiones Positivas tenemos la lectura del libro Gobierna tu Día de Joel Osteen y agradecemos de verdad a cada uno este segmento tan lindo. Este libro está genial, Gobierna tu Día. Así que, amigos, vamos a prepararnos para leer esto porque la historia de hoy tiene mucho contenido que nos va a hablar y que nos va a ayudar a enfocarnos. Así que, sin más, arrancamos con nuestra querida Evelyn de Chacón. Vamos a leer entonces y inicia el autor diciendo no más distracciones. Cuanto más envejecemos, no sé por qué me dijeron que yo leyera esto, pero más nos damos cuenta de que no vamos a estar aquí para siempre. La vida se pasa volando. Cuando uno se da cuenta de lo rápido que pasa el tiempo, deberíamos tener un sentido de urgencia, un sentido de enfoque. Tu tarea tiene una fecha de caducidad. Tu tiempo en esta tierra no es ilimitado. No tienes tiempo que perder preocupándote por lo que la gente piensa de ti. Tu tiempo es demasiado valioso como para responder a cada crítica, a cada comentario negativo. Eso es una distracción. No vas a gastarte o gustarle a todo el mundo. No todo el mundo te va a aceptar. Deja de perder el tiempo tratando de convencer a alguien para que te entienda si ya está decidido a malinterpretarte. Ellos no quieren estar de tu parte y eso está bien.
No te amargues por ello. No los necesitas para cumplir tu destino. Al enemigo le encantaría que gastaras tu tiempo y energía tratando de ganar a alguien que nunca será ganado. Si cambias y haces lo que ellos quieren, seguirán encontrando alguna razón para no gustarles. Afirma tu rostro y corre tu carrera. Las personas que necesitas estarán a tu lado. Dios ya ha alineado a las personas que te celebrarán, que te van a apoyar, que ven lo mejor de ti. Con demasiada frecuencia intentamos convencer a la gente de que sean nuestros amigos y que pasen tiempo con nosotros. Si alguien no ve el regalo que eres, si no reconoce tus talentos y valora tu amistad, hazle el favor y sigue adelante sin ofenderlos, pero no son parte de tu destino. No tienes que adular a la gente ni dejar que te manipulen. No tienes que esperar que te llamen y te incluyan en su grupo. La gente que Dios tiene para ti no tiene que ser convencida para que le agrades. No podrás mantenerlos alejados, se iluminarán cuando entres en la habitación y desearán pasar tiempo contigo. No pierdas ni un minuto más tratando de convencer a alguien de que te llame, que venga a verte o pase tiempo contigo. Si tienes que convencerlos, no son buenos para ti. Son más bien una distracción. Bueno, pero es que estas personas en el trabajo están diciendo cosas negativas de mí, están tratando de hacerme quedar mal. No, no es tu trabajo enderezarlos. Deja que Dios pelee tus batallas, deja que Dios sea tu defensor. No debes involucrarte en cada conflicto, lo repito, no debes involucrarte en cada conflicto. No luches batallas que no se interponen entre tú y tu destino. La mayoría de las cosas que enfrentamos son simplemente distracciones. Tienes que mantenerte enfocado y ejercitar la disciplina. De hecho, Proverbios 20 enseña que evitar una pelea es una marca de honor. Es fácil entrar en un conflicto, ofenderse, molestarse y querer vengarse a la gente. Eso no requiere ninguna disciplina. Sin embargo, evitar una pelea, no morder el anzuelo ni dejarse arrastrar hacia el conflicto, requiere tener la mirada fija. Cuando algo viene contra ti, tienes que preguntarte, ¿es esta una batalla que vale la pena librar o es simplemente una distracción? Una persona te corta el paso en el tráfico. ¿Merece la pena enojarte y gastar tu energía emocional por ello? ¿Cuándo no vas a volver a ver a esa persona? El compañero de trabajo que te deja fuera y no te da ningún crédito en el proyecto, ¿crees que él puede alejarte de tu destino? ¿Crees que de alguna manera es más poderoso que lo que Dios ha ordenado para ti? Él es una distracción. La única manera en que puede obstaculizarte es si te dejas atrapar en el conflicto. Lo mejor que puedes hacer es ignorarlo. No le concedas ni un minuto. Mantén tu mirada fija. Sigue honrando a Dios, siendo lo mejor que pueda hacer. Él te llevará a donde debes estar. Escoger nuestras batallas. Queridos amigos, una de las frases que me hizo pensar a mí es cuando tú tienes un destino, un propósito y tú te enganchas en una situación que te va a desviar. ¿Es eso lo que quieres o les haces un favor a ellos y te lo haces de ti mismo, sigues tu camino y ellos el de ellos? Y eso es difícil, ¿sabes por qué? Porque nos enganchamos en situaciones. Evelyn nos decía hace un ratito, hay gente que necesita, pues no tiene problema con evitar. Engancharse o con evitar, sí, sencillamente evita. Al contrario, de repente ahí el reto es como comprometerse o meterse. Hay gente que se engancha en todo tipo de problemas. Correcto. Y para eso, algunas redes sociales más que otras. Especialmente, Especialmente. Entonces creo que por ahí, querido amigo, creo que Dios nos está hablando este día. ¿Por qué? Porque nos desvía. Miren, el enemigo es muy sutil. Y a veces quiere ese tipo de cosas, ¿para qué? Para distraernos de nuestro destino. ¿Por qué? Porque nos retiene nuestro potencial, requiere mucho tiempo emocional. Estar enganchado en pleitos y en problemas es demasiado, no vale la pena. Sencillamente no vale la pena. Sí, y hay una cita que yo he escuchado de varias personas, supuestamente dicen que fue Corrie ten Boom, la original, y es, si el diablo no nos puede hacer malos, nos ocupa. Y en este caso yo lo modificaría y diría, nos distrae. Y a veces puede ser un distractor eso, algo tan simple como ir en el tráfico, como dice el autor. Yo no sé si usted se sintió identificado, pero va en el tráfico y alguien se le mete, no le pide pide vía, sino le dice, dame vía, y de una vez le tira el carro o la moto. Y entonces usted se enoja y ya ese día se arruina. ¿Y cómo eso puede ser un distractor de ese llamado que tenemos a bendecir a alguien? O tal vez íbamos justo a una reunión donde teníamos que tomar una decisión importante, hacer una presentación, y ya ese evento nos distrajo del objetivo que teníamos. Recordaba cuando estaba preparando este material cómo es de importante tener
en conciencia que, claro, tenemos que aprovechar el presente, pero tener concepto de que este es un camino largo, que las decisiones que tomamos hoy van a afectar a nuestro futuro definitivamente. El Salmo 90:12 nos dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y yo creo que ese es algo que podría ser, que podríamos amarrar a este concepto de no distraernos por cualquier cosa, porque necesitamos saber cómo contar nuestros días y saber y pedirle a Dios que nos traiga esa sabiduría. ¿Cuándo debo enfrentarme y cuándo debo decir, no, hombre, esto no vale la pena, no me voy a enojar por esto? Y bueno, Daniel no se distrajo, ¿verdad? Cuando vinieron a tratar de distraerlo. Yo me identifiqué mucho con esa porción que leímos cuando se trata de defender uno. No, pero es que están diciendo cosas falsas de mí, yo tengo que defenderme. Y el autor nos dice, deja que Dios pelee tus batallas. Básicamente, no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo y en lo que dependa de nosotros, estemos en paz con todos. Pero no tratemos de afanarnos, ¿verdad? Peleando esa batalla que probablemente más bien me recuerdo de Nehemías. ¿Se recuerdan ustedes de Nehemías cuando le invitan a comer sus enemigos disfrazados de amigos y le dicen, te invitamos a comer una carnita y llegate entonces a tal restaurante? Y él decía, estoy haciendo un gran trabajo. He de distraerme bajando a comer con ustedes. Y muchas veces tenemos que considerarlo de esa manera, ¿no? Estoy haciendo bien el trabajo, estoy bien enfocado en este momentito. Debo de seguir en esto que estoy haciendo bien. Sí, nuestro ego es un gran distractor. Nuestro yo interno puede ser a veces mucho más fuerte que nuestro propósito. Y si usted no es una persona generadora de conflicto, tiene que estar muy atenta a aquellos que sí generan y viven del conflicto. Viven del conflicto. Por ejemplo, hay personas que si no están enojadas o no están armando un relajo, no están contentas, ¿verdad? Porque viven de eso, se alimentan de eso. Conozco a varios. Espérate, déjame ver. Pero lo más importante de esto es que de alguna u otra manera tengamos bien puesta nuestra mirada hacia dónde vamos. Miren, por ejemplo... Es que el conflicto vende. El conflicto vende. Claro que vende. Si no hay conflicto, entonces ese diario de hoy no se va a vender, pues así de simple. Y por otro lado, miren, yo me pongo a pensar, los peleadores de boxeo están en el ring y la gente les grita cualquier cosa. Si ellos le ponen atención a lo que la gente les está gritando, por darse la vuelta, le van a pegar un pencazo y lo van a noquear. Y eso es lo que en realidad nos pasa en la vida. Buen ejemplo. Nos pasa en la vida. Y porque la pelea está aquí en el centro. La pelea no es contra sangre ni carne, dijeron nuestros hermanos, sino que es precisamente contra algo más fuerte. Y ese algo más fuerte es el que tenemos que evitar darle y ponerle atención. Creo que hay que despreciarlo. Mire, Guía, hay que hacer esa traducción de qué es pencazo, porque a lo mejor alguien nos está... Golpe fuerte e inadvertido. Muy bien, gracias. Miren la carita de Evelyn. Muy bien. Veo que has ido desarrollando ese... A ver, Pollito. Muy buena. Pero es interesante. Fíjate que el fin de semana estuvimos jugando boliche con unos amigos y me llamó mucho la atención. Era un grupo de gente más joven que yo, ¿verdad? Pero uno de ellos... Tenían como 12. Sí. Muy bien. Sigan notándose. Muy bien, Evelyn. Vamos bien. Está en el flow. Sí, votemos por ella. Alcaldesa de... No, sí. pero estábamos jugando boliche y entonces un hermano de uno de los muchachos que estaba ahí, entonces me empezó que me respete y me quiere. La verdad es que me respete y me quiere, pero en ese rato perdió el respeto. Y entonces me empezó a distraer, ¿verdad? A molestarme y yo iba a tirar, ¿verdad? Vos, entonces en una de esas ustedes totalmente la pelota sale por la carrilera hasta nada, pero nada. Y entonces, ¡ala! Ya vio. Entonces le digo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tengo que enfocarme más y orar. Sí que espiritual, me dice. Entonces empezamos a molestar. Pero en eso empezó y siguió. Empecé y me concentré. Y dije, tengo que hacer esto, tengo que hacer eso. Y lo callé. Y logré hacer una chuza, fíjate, al segundo tiro. Pero miren, ustedes era una risa precisamente por eso, porque son distractores que te hacen hacer lo peor, ¿verdad? Y creo que por ahí viene el mensaje. ¿Sabes qué? Proverbios 23 dice, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo el insensato se volverá en ella.
Otra vez, te voy a leer 4 versiones rápidamente. Honroso es al hombre evitar la contienda, pero no hay necio que no inicie un pleito. Es honra para el hombre eludir las contiendas, pero cualquier necio se enreda en ellas. Evitar la pelea es una señal de honor. Aleluya. Solo los necios insisten en pelear. Y querido amigo, ¿qué es un necio? El que no toma en cuenta a Dios. Y yo le voy a dar un consejo sano. Este consejo le doy porque Popeye el marino. Yo tengo un listadito ahí, si vos querés, me das permiso. Es que es así. Yo creo que uno tiene que escoger y a veces uno se siente débil, cobarde de huir de alguna situación en la que uno no se tiene que enganchar. La primera sensación es como de me siento mal, qué cobardía, porque huís, pero hay veces que hay que huir de eso, de la situación. Es honroso. Este versículo a mí me cambió el manejo en el tráfico. ¿Por qué? Honra, y hasta yo hacía una seña, honra del hombre es pasar por alto la ofensa. O sea, pasa por encima y para eso, para Dios es honroso. Entonces digo yo, no me voy a enganchar en el conflicto, en el tráfico, en un problema. No se puede. Y no les digo que ya lo superé, pero lucho con eso y digo, Señor, es honroso dejar pasar por alto una ofensa. Para ti es honroso eso y yo quiero que tú me mires a mí con honra y yo lo voy a hacer. Entonces, amigo, es algo que nos va a ayudar a ubicarnos, nos va a ayudar a enfocarnos y sobre todo a cumplir nuestro destino, mi querido Agner. Mira, dijiste una palabra ahí que me dejó pensando, se enrede, ¿verdad? Porque cuando uno se enreda, ¿verdad? Queda atrapado en algo, y si hiciéramos cuentas del tiempo que perdemos, la energía que le dedicamos a eso que no tiene ningún desenlace positivo, estaremos siendo malos administradores. No permitamos enredarnos, y cabal vino a mi mente cuando uno se enreda en una trampa, que efectivamente lo es una trampa el quedarte enredado por una estación que no merece la pena. Sí, y es tener ese concepto que esto es para largo, ¿verdad? No es una carrera de 100 metros, es una maratón la que corremos en la vida. Y Hebreos nos dice, ¿verdad?, que nos despojemos de todo peso y pecado. Y a veces solo nos enfocamos en no voy a pecar, no voy a pecar. Yo pienso que lo más importante de todo esto es no perder el enfoque. Y no quiere decir que evitemos siempre el conflicto, sino que hay momentos en los cuales sí necesitamos entrar en conflicto de los puntos que son trascendentales e importantes. Así es. Yo quisiera destacar lo que estás diciendo porque no quiere decir no entrar a una batalla. Exacto. O sea, hay batallas que lo que quiere decir es escoger. Hay batallas a las que vas a tener que entrar, pero las que vale la pena o las que están acorde a tu propósito, a tu llamado, a lo que Dios te ha llamado a hacer, o batallas de justicia, que Dios te esté llamando a pelear, no cualquier batalla de justicia. Y creo que es merecedor de atención. Ahora, escuchen lo que el autor pone acá. Una persona te corta el paso en el tráfico, fue un ejemplo. ¿Merece la pena enojarte y gastar tu energía emocional por ello cuando no la vas a volver a ver? Por ejemplo, el compañero de trabajo que te deja fuera y no te da ningún crédito en el proyecto. ¿Crees que él puede alejarte de tu destino? Esa es la pregunta. ¿Crees que si alguien no te da crédito, si alguien no te reconoce, si alguien te corta el paso del tráfico, crees que de alguna manera es más poderoso que lo que Dios está ordenando para ti? O sea, ¿será que esa situacioncita, y déjame ponerla así con esa énfasis, situacioncita a la luz de lo que Dios tiene para ti, no es una distracción que el enemigo está permitiendo a tu vida, que te está desenfocando de lo que tienes que hacer? Yo creo que Dios está hablando. A mí Dios me está hablando a mi corazón y creo que a mis amigos igual. Dios creo que nos está hablando a todos y por eso hoy tenemos que escoger, queridos amigos. Y es un tema maravilloso. Amigos, vaya con Dios. Lean, jóvenes, lean, mis queridos amigos. Ya nos estamos distrayendo. Es solo para poner en práctica el tema. Enfóquese, Guille. Voy por ahí. Entonces empezamos con un titular interesantísimo que dice: ¿es una batalla que vale la pena pelear? Cuando David vio a Goliat burlándose del ejército israelita, preguntó cuál era la recompensa por matar al gigante. Él no salió a luchar contra Goliat porque estaba diciendo cosas malas y menospreciando a los israelitas. Él no se involucraba en batallas que no estaban entre él y su destino. Luego dice, a David se le dijo que quien matara a Goliat obtendría a la hija del rey como su esposa y su familia. Estaría exenta de impuestos. Con esta victoria, todo el linaje familiar de David podría cambiar. El punto es que ante la oposición tienes que mirar cuál es el botín. ¿Alimentará tu ego al vengarte o impulsará tu destino? Eso es lo que escogemos. Antes de que David luchara contra Goliat, su padre le había pedido que llevara una provisión de comida a sus 3 hermanos en el campo de batalla. Su hermano mayor, Eliab, estaba celoso de David y trató de menospreciarlo con palabras de desacreditación
enfrente de los soldados. No habría... Perdón, Aner. No, para nada. No habría sido un problema para David demostrarle a todos lo fuerte que era venciendo a su hermano. Pero David pensó, ¿cuál es el botín? ¿De qué me va a servir avergonzar a mi hermano delante de sus compañeros? Él se dio cuenta de que no había recompensa en ello. La escritura dice que David se dio la vuelta y se alejó. Ignoró los insultos de Eliab. Él sabía cuáles batallas pelear y no se involucró en todos los conflictos que se le presentaron. Qué ejemplos de David. Dice, el apóstol Pablo dice en Romanos 12, en la medida que te sea posible, vive en paz con toda persona. No dice que siempre vas a estar en paz con todo el mundo. El hermano de David no quería la paz, estaba celoso y era de mente cerrada. David tuvo que aceptar que su hermano no iba a estar en paz con él. Y luego nos dice, tú tienes un destino que cumplir. Tu misión te está esperando. No puedes preocuparte por la gente que no quiere tener paz contigo. La vida es muy corta para tratar de tener paz con personas que no quieren tener paz contigo. Puede que tengas algunos parientes que amas, pero puedes amarlos desde la distancia. No te frustres intentando de hacer que ocurra algo que ellos no quieren. Eso no es ser irrespetuoso, es ser responsable con los dones que Dios te ha dado. Algunas personas tienen sus propios problemas, no se llevan bien con ellos mismos. Así que, ¿cómo van a llevarse bien contigo? No les gusta quiénes son. Así que, ¿cómo les va a gustar quién eres tú? No importa lo que hagas, no va a ser suficiente. Van a encontrar fallas, serán críticos, intentarán hacerte sentir culpable. Como dicen, hay personas que solo enojados están contentos. ¿Contentos? Sí. Pero la lectura continúa diciendo así. Todos tenemos personas en nuestra vida que son como el hermano de David. No les gusta verte feliz yendo a lugares, subiendo más alto. No se trata de ti, se trata del favor en tu vida. Se trata de la bendición que Dios puso sobre ti. No lo tomes personal. Mantén tu mirada fija. No cumplirás con tu destino tratando de mantener a todo el mundo feliz. Algunas de las personas que sustraen más de tu vida son las que menos hacen depósitos. Y quiero repetir eso. Algunas de las personas que sustraen, o sea, quitan, roban de tu vida o más de tu vida son las que menos hacen depósitos a tu vida. Si esa amistad es unilateral, donde ellos son los que toman todo y no dan nada, necesitas hacer un cambio. Tienes que alejarte gradualmente de ellas. No fuiste creado para ser controlado por otras personas y no tener tiempo para hacer lo que Dios puso en tu corazón. ¿Qué pasa si se molestan y hiero sus sentimientos? Prefiero decepcionar a algunas personas que decepcionar a Dios. Cuando llegues al final de la vida, no le vas a rendir cuentas a la gente de lo que hiciste con tu tiempo, tus talentos y tus recursos. Vas a rendirle cuentas a Dios. Ojalá, miren ustedes, y leyendo este contenido, no sé si a ustedes les hizo ese mismo impacto que me causó a mí, pero yo he de confesarles que para mí no es fácil no engancharme en una situación. O sea, no engancharme en un conflicto, no engancharme en una causa, no engancharme en una red, no es fácil, no se me da por naturaleza. Sin embargo, he estado decidiendo huir de los conflictos, huir de las situaciones, irme. Y me encanta lo que está leyendo. De hecho, Arne Loreo dice, no habría sido un problema para David demostrarle a todos lo fuerte que era venciendo a su hermano. Pero David pensó, ¿cuál es el botín? ¿Cuál es el win? ¿Cuál es la ganancia que nosotros vamos a encontrar de engancharnos en esta situación? Dice, ¿de qué me va a servir avergonzar a mi hermano delante de sus compañeros? Él se dio cuenta de que no había recompensa en ello. Él tenía un destino más alto. O sea, y solo imagínense que en el momento de esta batalla, cuando David, llamado por Dios, entrenado con las ovejas, que sabía pelear contra un león, que sabía arrebatar las ovejas, que había sido entrenado por Dios, que tenía habilidad con una onda, en el momento en el que él tiene que enfocarse en Goliat, él se hubiera enganchado con su hermano. Y de repente hace un problema, una trifulca con su hermano y se arma un alboroto. O sea, el hazmerreír en el que se hubiera convertido, el conflicto que hubiera tenido. Pero ¿qué hizo él? Evaluó y dijo, no me voy a meter en esto, no tengo nada que demostrarle. Él se fue a un plano superior y entendió que su batalla era superior y que el botín que Dios tenía para él era más importante. Todo lo que Dios ofrecía para él era mucho más grande y decidió no engancharse en un pleito con su hermano. Y sabe, amigo, ahí es donde yo creo que este contenido nos va a servir mucho. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un destino para ti. Dios tiene planeado algo tan grande y de repente esa persona, ese compañero de trabajo, ese compañero ministerial, yo no sé quién, ese cuñado, esa suegra, ese amigo, no importa quién,
te quiere distraer. El enemigo está tras esa distracción. ¿Para qué? Para que tú no llegues al destino que Dios tiene para ti, para que no pelees las batallas correctas. Y cuando tú empiezas a ver eso con atención, le dices, Señor, voy a tener sensibilidad. ¿Sabes qué? Vas a tener entonces enfoque. Enfoque, porque al final de eso se trata el tema de Evelyn, porque evitar las distracciones nos permite enfoque. Totalmente, y me disculpo porque estaba tan enganchada que hasta me estaba comiendo ya la lectura de Es que Ana. está genial el material. Ala, es que impresionante porque, digamos, algunas personas tenemos una tendencia más fuerte a querer quedar bien con todos. Y cuando alguien nos trata mal y nos rechaza, y ahí soy, de verdad, estoy en recuperación de eso. En inglés dicen people pleaser, o sea, siempre quiero quedar bien con todo el mundo y que todos estén contentos conmigo. Y como dice él, tenemos a veces que reconocer que hay personas que no quieren tener relación con nosotros, que no nos quieren alrededor, y por más que nos duela, necesitamos saber que esa no es una batalla que nos toca pelear. Guille comenzó leyendo, ¿es esta una batalla que vale la pena pelear? Esa es una pregunta que creo que tenemos que hacernos en segundos a veces y decir, ¿será que me quiero enganchar? ¿Será como David que eligió, no, ¿para qué le voy a responder a mi hermano esto si la verdad es que solo va a alimentar mi ego? El botín va a ser ganar aplausos y lo humillé, pero a lo mejor eso le hubiera impedido llegar a los oídos del rey Saúl y a lo mejor no hubiera hecho esa hazaña que hizo. O sea, tantas cosas que hubiera podido perder David si se hubiera enganchado en una discusión ahí con su hermano, ¿verdad? Tal vez, déjenme aquí hacer un final alternativo a la escena, y es que David se engancha con Eliab y le responde y se comienzan a golpear y Eliab lo mata. Y ahí hubiera terminado la vida de David. O los echan del campamento por estar haciendo un relajo innecesario. O sea, tantas cosas que a veces pueden pasar por engancharnos a pelear batallas que no convienen para alimentar nuestro ego, a lo mejor. Sí, no, y fíjense ustedes que hay algo muy importante que hay que establecer. No se trata de estar huyendo a cada rato de los escenarios, porque Juan dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas de él. Y por otro lado, también nos dice en la palabra, en el mundo van a tener aflicciones, conflicto. Entonces no se trata de estar escapando de los escenarios. Yo platico con una hija mía que está en Quetzaltenango y le digo, mire, mi hija, en todos los lugares hay conflicto. En todos los lugares hay conflicto. Depende de usted si lo hace propio o no, ¿verdad? Tiene que ser muy diplomática para saber manejar el conflicto. Y creo que hay escenarios en los cuales nosotros vivimos en el conflicto, pero va a depender de nosotros si lo hacemos propio o no. Y depende de esa capacidad que tengamos de hacer propios el conflicto, el éxito que podamos ver. Si nosotros no perdemos, e insisto, nuestra mirada del propósito que tenemos, puede que en su momento nada más pasemos mucho gusto, que le vaya bien, pase adelante. Y sabes una cosa, no cumplirás con tu destino tratando de mantener a todo el mundo feliz. Sí. Y ese concepto que mencionaba Evelyn del people pleaser, la persona que nos gusta o tenemos miedo de quedar mal con las personas y tratamos de convencerlas de que nuestras intenciones son genuinas, pero nos distrae mucho. La recomendación del autor es aléjese gradualmente. Aquellas personas que le están requiriendo mucho más, le están quitando mucho más de lo que usted está depositando, porque está bien depositar en la gente, pero en algún momento de la vida tenemos que hacer esa decisión, esa pausa y decir, ¿realmente me está drenando esto? ¿Realmente tengo que marcar acá un alto? Y la recomendación es gradualmente nos alejamos, ¿verdad? De esos amigos o de aquellas personas que están alrededor que de alguna manera nos están distrayendo, alejando de nuestro propósito. Y eventualmente creo que valdría la pena aclarar un poquito ese tema, ese contexto, porque lo que dice aquí es, algunas de las personas que sustraen más de tu vida son las que menos hacen depósitos. O sea, esto es todo un concepto. Yo no recuerdo en qué libro lo leímos, pero habla que en cualquier relación nosotros hacemos depósitos a las relaciones. O sea, hacemos depósitos y retiros como una cuenta bancaria. Entonces hay personas, por eso dice, ahora sí cobra sentido. Algunas de estas personas que sustraen más de tu vida son las que menos depósitos hacen. Por eso dice, si esa es una amistad unilateral, donde ellos son los que toman todo y no dan nada, necesitas hacer un cambio. Finales necesarios en tu vida. Cuando una relación, de hecho una relación eventualmente emocional, puede ser una novia, un novio, donde hay una persona que está demandando, quitando, sacando, siempre haciendo retiros y nunca está poniendo nada, creo que tiene que ser de dos vías. Y por eso dice aquí, no cumplirás, yo igual lo marqué, no cumplirás con tu destino tratando de mantener a todo el mundo feliz. O este otro texto que leyó Evelyn, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todo el mundo. Y uno que, y yo no sé a ustedes, ¿verdad? Pero que eventualmente cuando uno está liderando
uno quisiera caerle bien a todo el mundo. Sí, cierto. Es tan difícil, ¿verdad? Porque eventualmente hay gente a la que no le caes bien. Claro. ¿Y qué vas a hacer? O sea, yo sí durante mucho tiempo luché por caerle bien a una persona. Y verdad, es tan incómodo quererle caer bien que la situación se vuelve desagradable, falsa y no avanza. Entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, no lo forcemos. Y por eso hay una advertencia que dice acá que creo que vale la pena decir, y es que puede ser que haya un familiar o una relación del que te tendrás que alejar en algún momento. O sea, ¿sabes qué? Puedes seguir queriéndolo, pero quiérelo de lejos. O sea, eventualmente ya no se puede. El insistir en la relación, lo único que va a hacer es dañar la relación. Entonces creo que ahí hay ratitos en los que decimos, mejor no. Y yo quisiera traer a la mesa algo interesante, y es que para poder estar a este nivel tenemos que ser muy honestos y preguntarnos si nosotros no somos los generadores del conflicto. Esa es buena pregunta. Creo que esa es una pregunta interesante. Yo tuve la culpa. Si yo tuve la culpa, o soy muy cristal, muy vidrio, que cualquier cosa que me digan me ofende. Y puede que entonces tenga una herida en mi corazón que necesito sanar antes, y probablemente lo que yo veo como conflicto no es conflicto. Y esas autoevaluaciones, esos inventarios de nosotros, de nuestra vida, son importantes hacerlo. Yo le quiero invitar, querido amigo, a que usted haga una revisión de su vida para que esto que estamos leyendo sea válido siempre y cuando usted esté haciendo la voluntad de Dios. Porque puede ser que esté haciendo su propia voluntad, su ego sea más grande y cualquier cosa le molesta. Y sabes una cosa, Guillermo, me quedé pensando en que, ok, yo descubro que soy el generador de esa ofensa y lo que me corresponde es acercarme y pedir perdón. Llego, pido perdón de manera genuina, trato de restaurar la relación, pero muchas veces puede ser que ni aún así avance, ¿verdad? En lo que dependa de ustedes, traten de estar en paz con nosotros. Y justamente estaba en una actividad social el fin de semana y pregunté por una persona que no había llegado. Y me dicen, no, es que te acordás que hace varios años tuvo una dificultad con el anfitrión. Dijo, pero eso fue hace demasiado tiempo y no se arreglaron, sí, pero aquel se quedó con eso. Me refiero a que puede ser que nosotros seamos los generadores del conflicto, me acerco, pido perdón, doy los pasos de restitución, pero si el otro lado no me lo quiere dar, será esa persona con esa situación que le tocará lidiarlo. Sí. Tendrá su trato personal y por el otro lado, mira lo que dice aquí. Algunas personas tienen sus propios problemas. Eso me encanta. No se llevan bien con ellos mismos, así que ¿cómo van a llevarse bien contigo? ¿No les gusta quiénes son así? ¿Cómo les va a gustar quién eres? No importa lo que hagas, no va a ser suficiente, van a encontrar fallas, serán críticos, intentarán hacerte sentir culpable. Eso es manipulación, querido amigo. Sí. Eso es manipulación emocional y eventualmente espiritual. Y fíjense que en los círculos cristianos se da con frecuencia. No, o sea, de repente, es que se da, pero es más sutil. No se Claro, Es más claro, sutil porque humanamente. espiritualizamos Sí. las cosas, ¿verdad? Iba a molestarlo a Antulio a decirle a qué círculo se reúne. Pero, ¿sabe qué? El autor dice algo que me pareció interesante y es, citando Romanos 12, en la medida que te sea posible, vive en paz con toda persona. Pero nosotros, si nos gusta quedar bien con todo el mundo, leemos, no dice que siempre vas a estar en paz con todos. Y nosotros buscamos eso, como dice Aner, siempre estamos tratando y le pedimos perdón porque sentimos que tal vez nosotros somos o fuimos los ofensores, pero a veces tenemos que aceptar que esa persona no quiere estar en paz con nosotros. Simplemente, y ¿sabe qué? También tenemos que darle libertad. Últimamente tenemos que enfocarnos en primero honrar a Dios. Yo creo que para responder a esa pregunta es, ¿debo de enfrentar esta batalla? La pregunta sería, ¿honra a Dios que yo enfrente esta batalla? Porque si David, por eso lo hizo, se enganchó en la batalla con el gigante, porque esa batalla sí tenía que pelearla y él dice que va ahí porque ha ofendido a Dios, al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos. Entonces David se enfocó en la batalla correcta, pero porque su razón de entrar a ella fue por honra a Dios. Y yo creo que ahí es donde a veces nos equivocamos. Estamos buscando honrarnos a nosotros mismos o quedar bien con alguien más cuando nos enganchamos en pelear algo que no nos corresponde y estamos perdiendo el tiempo. Y fíjense ustedes que es increíble, pero la adulación también puede ser un distractor. También. La adulación puede ser un distractor. Fíjense que Jesús tenía tan claro cuál era su objetivo, el morir por nosotros en la cruz, que él rehusó a ser rey de los judíos de la manera como ellos lo estaban proponiendo. Y creo que hay que cuidarse muchísimo también de los extremos, de ese conflicto que te genera la gente o de la adulación. Porque Ahí está el equilibrio. Está el equilibrio, está el equilibrio. Jesús lo decía, y fíjate, Guillermo, que él decía, gloria de hombre no recibo.
todo lo que Claro. mi Padre me da, vendrá a mí. Porque la adulación es un distractor. De repente, lo que tú haces, tu posición, tu puesto, tu llamado, tu ministerio, tu profesión, empieza a ser tan importante, le pones tanta atención, escuchas, no solamente eres people pleaser, pero mucho más allá, te gusta lo que la gente te está diciendo. Sí, a los ti. sátrapas y los Ajá. gobernadores estaban Totalmente. haciendo eso mismo en la es lo primera que- lectura. sí, ellos se Exactamente. ponen y lo empiezan a... no, y es un riesgo enorme y es ahí, amigo, donde el Espíritu Santo entra en acción. Porque tú tienes que rendir lo que eres, tu llamado. Tú no eres lo que haces. Tú no eres lo que la otra gente dice de ti. Tú no eres lo que los demás quieren que tú hagas. Tú eres lo que Dios dice que eres. Y en Cristo tú eres completo, eres acepto, eres perfecto. Fiel es el que te amó, el cual también lo hará. El que comenzó la buena obra en ti la va a terminar. Este es el Dios que tú y yo estamos sirviendo, queridos amigos. Así es. Y por eso creo que vale la pena mucho que oremos y rindamos esto al Señor. Porque mira, si por un lado estás huyendo siempre el conflicto, no vas a enfrentar las batallas Así correctas. es, correcto. Si por el otro lado siempre estás enganchándote en batallas, no vas a encontrar cuál es la batalla que tienes que pelear. ¿Y cuál es la diferencia cuando el Señor te dice, esta batalla la peleas, esta batalla no la peleas? A esta persona ponte en paz con ella, con esta ni te metas porque no lo vas a lograr. Dependemos del Espíritu Santo y es ahí, querido amigo, donde esa relación personal se vuelve tan importante. Vamos a orar. ¿Para qué? Para vivir sin distractores y enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros. Padre, bueno, hoy queremos, Señor, finalizar este segmento, Padre, dándote gracias a ti, Padre. Sabemos que hay distractores en nuestra vida, sabemos que hay cosas que el enemigo, que el mundo o nosotros mismos queremos poner en nosotros, Señor, y que nos distraen de los buenos planes, Señor. De hecho, Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, son planes de bien y no de mal, dice el Señor, para darte un futuro y una esperanza. Padre, tú tienes buenos planes para nosotros. Evita, Señor, en nosotros. No permitas que nos distraigamos con cosas que no valen la pena, sino nos enfoquemos en aquello que tú nos estás llamando a hacer, las batallas que tú quieras que peleemos, las situaciones que tú quieras que enfrentemos y las relaciones que tú quieres que tengamos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, y amén. Lo esperamos a las 5:30 de la tarde en Tendencias. Vamos a estar hablando de finales necesarios y cómo encontrar un nuevo empleo, tips para encontrar empleo, así que no se lo pierda para 98.1 FM. Sí, y lo que yo quisiera decirle es, pregúntese si esa batalla vale la pena porque va a honrar a Dios buscando la victoria, entonces es una batalla que enfrentar el día de hoy. Así es, si usted establece bien su orden de prioridades, con mucha seguridad va a tener menos distractores. Así que lo invitamos a que establezca su orden de prioridades. Así es, amigos. Y quiero terminar con Proverbios 23, y lo hemos estado leyendo. Honra es del hombre dejar la contienda. Y de hecho, también la mujer. Mas todo insensato se envolverá en ella, se enredará, diría Agner Mejilla. Así que, queridos amigos, de verdad, qué privilegio. Gracias por prestarnos sus oídos, su vista, sus sentidos para compartir juntos, pero sobre todo para conectarnos esta mañana y arrancar de lo mejor. Viva sin distractores en esta temporada de decisiones positivas. Así que en nombre de Agner Mejilla, Guillermo González, Evelyn de Chacón y Antulio Castillo le deseamos el mejor de los días. Y recuerde, ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Gracias a Dios es lunes. ¡Vamos con todo!